El Morser Herat, también conocido como Karl Herat, Tori Morser Karl, fue un mortero de asedio autopropulsado, Morser, alemán de la Segunda Guerra Mundial diseñado y construido por Rheinmetall. Fue uno de los más grandes morteros autopropulsados empleados en combate. Se construyeron 7 morteros autopropulsados, pero solamente 6 fueron empleados en combate entre 1941 y 1945. El Morser Karl fue empleado para atacar las fortalezas soviéticas de Brest-Litovsk y Sebastopol, bombardear a los resistentes polacos en Varsovia, así como en la batalla de las Ardenas y en el ataque al puente de Remagen. Solamente 2 Morser sobrevivieron a la guerra, ya que los otros fueron desmantelados tras el final de esta. En marzo de 1936 Rheinmetall propuso producir un obús superpesado para atacar la línea Maginot. Su idea inicial era la de un arma cuyas piezas podían transportarse en varios vehículos sobre orugas y ser ensamblada en el campo de batalla, pero el largo tiempo de preparación del obús les hizo inclinarse por la idea de un mortero autopropulsado en enero de 1937. En 1938 y 1939 se llevaron a cabo extensivas pruebas de manejo, empleando el primer prototipo del tanque Neubaufahrzeug y un modelo a escala para investigar sobre la extremadamente alta presión sobre el suelo y el viraje de un vehículo tan grande. Las pruebas de disparo se llevaron a cabo en junio de 1939. Las pruebas de manejo del vehículo se llevaron a cabo en Unterlüß, en mayo de 1940. El general de artillería Karl Becker estuvo involucrado en el desarrollo, por lo que uno de estos grandes morteros fue apodado con su nombre. Se construyó un total de 7 morteros Morser Herat. Los 6 primeros fueron apodados Adam, Eva, primer batallón, Thor, Odin, segundo batallón, Loki y Thew, tercer batallón. El séptimo, un arma para investigación y pruebas, Versuchsherat, no tenía nombre. La entrega de los 6 primeros vehículos de serie tuvo lugar desde noviembre de 1940 hasta agosto de 1941. En febrero de 1941 se empezó a discutir sobre cómo aumentar el alcance del mortero autopropulsado, por lo cual en mayo de 1942 se ordenó equipar a los 6 vehículos con morteros de 540 mm y el cañón largo Herat 041. En una entrevista con Hitler en marzo de 1943 se informó que los 2 primeros Herat 041 de 540 mm serían suministrados para junio de 1943 y el tercero, para mediados de agosto. Solo se produjeron 3 morteros de 540 mm, los cuales fueron instalados en los vehículos números 1, 4 y 5, aunque cualquier vehículo podía ser modificado para emplear este mortero más pequeño. A 22 chasis de Panzer IV Ausf D, E y F se les retiró la torreta y fueron equipados con una superestructura capaz de transportar 4 proyectiles de 600 mm, así como con una grúa. Estos transportadores recargadores de munición fueron llamados Munitionsschlepper. 2 o 3 Munitionsschlepper estaban asignados a cada mortero autopropulsado. El vehículo de 124 toneladas era propulsado por un motor de gasolina Daimler-Benz MB503A de 12 cilindros o un motor diésel MB507C de 12 cilindros, ambos enfriados por líquido, pero este era principalmente empleado para apuntar. El afuste del mortero solamente podía girar 4 grados a cada lado, ya que los motores solo proporcionaban una velocidad máxima de 10 km por hora. Para recorrer largas distancias, el Morser Herat era desmontado en 7 partes con ayuda de una grúa especial de 35 toneladas. El chasis era cargado sobre un remolque bajo de 6 ejes Kuhle-Meyer-Strassenroller. Las otras partes del mortero eran más ligeras y empleaban remolques de 4 ejes. Si el remolque que transportaba el chasis debía cruzar un puente que no podía soportar el peso combinado de ambos, el chasis era descargado y debía cruzar el puente empleando su propio motor. El mortero autopropulsado era transportado mediante ferrocarril en una variante del Wagonschnabel. El chasis completo colgaba entre 2 grandes brazos pivotantes montados sobre pedestales fijados a bogies con 5 ejes. Al llegar a su destino, el mortero autopropulsado era desacoplado de los brazos de soporte, manejado hasta su posición y entonces el chasis era bajado hasta el suelo para distribuir mejor las fuerzas del retroceso antes de disparar. El Morser demostró no tener problemas al transitar sobre suelo normal, pero bajo ninguna circunstancia le era permitido virar sobre suelo blando debido al riesgo que le saltara una oruga. El chasis debía ser bajado para disparar, lo cual implicaba mover el mortero autopropulsado a una nueva posición que debía estar previamente nivelada y tener una ruta anticipada para poder compactar zonas de terreno suelto, rellenar zanjas y retirar otros obstáculos. El mortero solamente podía recargarse cuando estaba a nivel 0, por lo cual debía volver a ser apuntado entre cada disparo. El Morser Herat tenía un alcance de 6.800 metros. Para ampliar su alcance, fue fabricado un mortero de 540 mm y que tenía una caña de 7,1 metros de longitud. 3 Morser fueron equipados con ellos en lugar del mortero de 600 mm, siendo designados como Herat 041.
Estos tenían un alcance de 10.400 metros. Los diversos Morser Herat empleaban dos tipos distintos de transmisiones, motores y sistemas de suspensión en una asombrosa serie de combinaciones. La tabla de abajo muestra cómo estaba equipado cada mortero autopropulsado. Después de mayo de 1944, los motores de gasolina fueron reemplazados por motores diésel. Hay muy poca información disponible sobre el vehículo número 7, el modelo experimental, por lo que los datos de la tabla deben considerarse como no confirmados. Las municiones para este enorme mortero autopropulsado pesaban aproximadamente 2 toneladas cada una, dependiendo del tipo de municiones específico. El proyectil pesado antibúnker original de 60 centímetros, Schwere Betongranate, producía un cráter de 15 metros de diámetro y una profundidad de 5 metros. Como se deseaba obtener un mayor alcance para el mortero, en 1942 fue introducido el proyectil ligero antibúnker Leichte Betongranate 040. Las pruebas de disparo de los proyectiles de 54 centímetros no fueron terminadas hasta fines de 1944, por lo que no fueron empleados en combate antes de esa fecha. El proyectil pesado de 60 centímetros original no tenía otra denominación más que su nombre. El Herat seguido por su número se agregó a los nuevos proyectiles. Las variantes eran Herat 040, el modelo original, armado con un mortero de 600 milímetros con caña corta. Herat 041, último modelo, armado con un mortero de 540 milímetros con caña larga, L11,55. Su historial en combate lo podemos resumir de la siguiente manera: el 3 de enero de 1941, la Schwere Batterie 833, batería pesada 833, fue creada en el terreno de entrenamiento de Bergen y se le ordenó estar lista para entrar en combate para el 15 de febrero de 1941. El 2 de abril de 1941 fue extendida como el Schwere Artillerie Bataillon 833, batallón de artillería pesada 833. La Schwere Batterie 833 original fue reasignada como la primera batería del nuevo batallón y se formó una nueva batería, cada una teniendo 2 morteros autopropulsados y habiendo recibido la orden de entrar en combate el 1 de mayo de 1941 para tomar parte en la Operación Barbarroja. Inicialmente se iba a desplegar una sola batería contra la fortaleza soviética de Brest-Litovsk, pero se cambió el plan para el 14 de mayo de 1941, cuando se le ordenó a la otra batería atacar las fortificaciones fronterizas soviéticas cercanas a Lviv. La primera batería fue asignada al cuarto cuerpo del 17 Ejército del Grupo de Ejército Sur cerca a Lviv, mientras que a la segunda batería se le ordenó apoyar el ataque del cuarto Ejército del Grupo de Ejércitos Dentro contra la fortaleza de Brest-Litovsk. Se le suministró a las baterías 60 y 36 proyectiles respectivamente. Poco se sabe sobre las operaciones de la primera batería, excepto que el cuarto cuerpo reportó el 23 de junio que ya no precisaba del apoyo de esta y que ya no se encontraba operativa debido a problemas técnicos. Los morteros autopropulsados de la segunda batería tuvieron algunos problemas de ensamblaje, fallos con el sistema eléctrico de disparo y municiones no estándar, nada inusual para el bautismo de fuego del Morser Herat, que a pesar de todo logró disparar 31 de sus 36 proyectiles para el 24 de junio. El grupo de ejércitos dentro le ordenó a la batería regresar a casa ese mismo día para ser reequipada con 8 obuses pesados 21 centímetros Morser 18 el 6 de agosto de 1941. Anticipando el ataque a Sebastopol programado para inicios del verano, el 18 de febrero de 1942 se le ordenó al Schwere Artillerie Bataillon 833 que formara una batería con 3 morteros autopropulsados, 2 de los cuales eran el Thor y el Karl. Para cada mortero autopropulsado se debieron preparar posiciones camufladas con una longitud de 15 metros, 10 metros de ancho y una profundidad de 3 metros, minimizando así el contraataque soviético antes de que pudieran situarse en posición de disparo. El 20 de mayo de 1942, el 11 Ejército reportó que los 3 Morser Herate se hallaban en la línea del frente, con un total de 72 proyectiles pesados antibúnker y 50 proyectiles ligeros antibúnker. El 54 Cuerpo de Ejército reportó que se dispararon 19 proyectiles pesados entre el 2 y el 6 de junio, 54 el 7 de junio y todos los 50 proyectiles ligeros entre el 8 y el 13 de junio. Se enviaron más proyectiles, 29 pesados y 50 ligeros, a la batería antes de fin de mes. Todos los proyectiles ligeros fueron disparados el 30 de junio, así como 25 proyectiles pesados al día siguiente. Muchos de esos proyectiles fueron disparados contra las 2 torretas armadas con 2 cañones de 305 milímetros de la batería de defensa costera Maxim Gorky, aunque estos proyectiles apenas provocaron el bloqueo del mecanismo de rotación de una torreta y posiblemente dañaron los cables que suministraban electricidad a estas, daños que no eran difíciles de reparar.
causaron más daños a la estructura de hormigón que sostenía las torretas, así como al centro de mando situado unos 600 metros más allá, que era llamado el bastión por los alemanes. El 19 de julio de 1942 se le ordenó a la batería enviar sus morteros autopropulsados a Illersleben para recibir mantenimiento. Los soviéticos recuperaron un proyectil sin detonar, el cual fue enviado a Moscú para su evaluación. El 7 de julio de 1942 se le ordenó al Schwere Artillerie Bataillon 833 formar otra batería con 1 o 2 morteros autopropulsados Morser-Gerate. La batería estuvo lista para el 15 de agosto y fue llamada Schwere Batterie 628, Karl, con 2 morteros, aunque el personal necesario para operar 3 morteros sería suministrado por el Schwere Artillerie Bataillon 833. El 22 de julio el Oberkommando des Heeres, OKH, ordenó enviar la batería al Grupo de Ejércitos Norte para apoyar la planeada Operación Jorge, Unternehmen Georg, contra Leningrado. La orden para Jorge fechada el 22 de agosto mencionaba específicamente a la batería 628 con 3 piezas, posiblemente 2 operativas y una como reserva tomarían parte en esta operación. El Grupo de Ejércitos Norte reportó el arribo de la batería el 1 y el 2 de septiembre de 1942, pero los soviéticos contuvieron el despliegue de esta con grandes ataques contra las fuerzas alemanas que sitiaban Leningrado y el Morser no pudo entrar en acción. El 18 de octubre, el OKE ordenó al 11 Ejército transferir la batería lo más rápido posible a Leipzig, pero el 11 Ejército pidió retenerla para emplearla en una nueva versión de Jorge que empezaría ese mes. La operación fue pospuesta a finales de octubre y posteriormente cancelada. Se planeó un nuevo ataque con el nombre clave de Fuego Mágico, Feuerzauber, en donde tomaría parte la batería, pero también fue cancelado tras el cerco de las tropas alemanas que atacaban Stalingrado. El OKH finalmente reconvocó la batería el 4 de diciembre de 1942, cuando estuvo claro que ya no tenía misión alguna que cumplir. El OKH ordenó crear un Schwere Artillerie Bataillon, Karl, el 4 de mayo de 1943, empleando los morteros autopropulsados y el equipo de la Schwere Batterie 628. Esta fue la primera batería del nuevo batallón, mientras que la otra batería fue creada el 15 de mayo y era el cuartel general del batallón. Cada batería tenía 2 morteros autopropulsados Morser-Gerate, más 1 como reserva. El 18 Ejército del Grupo de Ejércitos Norte tenía planeado emplear un Karl-Gerate contra la cabecera de puente de Oranienbaum al oeste de Leningrado durante el verano de 1943, pero se le ordenó al batallón enviar un Morser-Gerate a Leipzig el 8 de agosto. Al igual que la segunda batería del Schwere Artillerie Bataillon 833, el batallón fue reequipado con 8 obuses pesados 21 centímetros Morser 18 el 29 de agosto de 1943, los cuales estuvieron disponibles hacia el 10 de septiembre. Un comando für Karl-Gerate, unidad para Karl-Gerate, fue formado en la misma fecha para encargarse del mantenimiento de los morteros autopropulsados. Este fue redenominado el 2 de junio de 1944 como Comando für Sondergerät des Schwere Artillerie Abteilung, unidad para equipos especiales del Batallón de Artillería Pesada Motorizada. El 13 de agosto de 1944 se ordenó crear inmediatamente una batería con un Morser-Gerate de 540 mm y fue despachada al 9º Ejército para ayudarlo a suprimir el alzamiento de Varsovia. Al día siguiente, el Comando für Sondergerate formó la 638 Heeres Artillerie Batterie, Bodenstandige, batería de artillería del ejército, estática, con el Morser-Gerate número 6 de 600 mm Ziu, ya que un mortero autopropulsado de 540 mm no se hallaba disponible y no se había calculado la tabla de puntería. Este arribó a la estación de trenes Varsovia Oeste a las 7 horas el 17 de agosto de 1944, aunque el tren de municiones no arribaría hasta la mañana siguiente. El 24 de agosto, el OKH observó que el mortero autopropulsado había tenido un gran éxito en combate y ordenó el envío de otro Morser a Varsovia. Una segunda batería, la 428, fue formada 2 días después por el Comando für Sondergerate, pero no arribaría a la estación de trenes Varsovia Oeste hasta las 12:57 horas el 7 de septiembre de 1944. Un tercer Morser-Gerate 040 fue enviado a Varsovia el 10 de septiembre y fue incorporado en la batería 428. El mortero autopropulsado Ziu necesitaba ser reparado y fue enviado de vuelta a Jüterbog el 22 de septiembre. En algún momento dado, fue enviado a Varsovia un cuarto Morser que se reportó operacional el 25 de septiembre. De 1945 se sabe muy poco sobre sus actividades durante la batalla, pero el Gerate número 2 fue dañado por una bomba en su trayecto y regresó a Jüterbog el 6 de enero de 1945. Para el 3 de febrero fue reparado con piezas del Karl número 1, el Gerate número 4 fue dañado por varios impactos de proyectiles antitanque y llegó a Jüterbog el 31 de enero.
El Herat número 6 todavía estaba en el frente el 19 de enero. Mientras tanto, el número 5 fue modificado para emplear el mortero de 540 mm y se le reconstruyó su motor. Inicialmente se le ordenó a la batería 638 dirigirse al frente del Vístula el 7 de marzo, pero esta orden fue cancelada el 11 de marzo y la batería fue enviada al área de Remagen en el oeste. El diario de guerra del Oberkommando der Wehrmacht, alto mando alemán, informó que 14 proyectiles fueron disparados el 20 de marzo de 1945 contra el puente de Remagen. También se le ordenó a la batería 428 dirigirse al oeste el 11 de marzo, pero para servir en el sector del primer ejército. Un informe de situación del 22 de marzo indica que los Herat número 1 y número 4 todavía se hallaban en Jüterbog, con el número 1 armado con un mortero de 600 mm y el número 4 a punto de ser armado con un mortero de 540 mm. Los Herat número 2 y número 5 habían partido hacia el frente el 11 y el 10 de marzo, respectivamente. El Herat número 3 había sido virtualmente destruido y solamente la recámara del mortero podía reutilizarse. El Herat número 7 necesitaba piezas y no iba a estar operativo próximamente. La batería 638 fue disuelta el 11 de abril y su personal incorporado a la batería 428, aunque es poco probable que esta unidad haya combatido, salvo en defensa local. En 1945, los morteros autopropulsados número 2, Eva, y número 5, Loki, fueron capturados por tropas estadounidenses entre el 21 de marzo y el 11 de abril. El número 7, el mortero de pruebas, fue capturado por el ejército estadounidense en Illersleben y enviado al terreno de pruebas de Aberdeen, siendo posteriormente desmantelado. El mortero autopropulsado número 6, Ziu, fue capturado por el Ejército Rojo, probablemente cuando conquistaron Jüterbog el 20 de abril de 1945. Este se encuentra expuesto en Kubinka, aunque marcado como el número 1, Adam. El número 4, Odin, también fue capturado por el Ejército Rojo. Se desconoce el destino de los morteros autopropulsados número 1, Adam, y número 3, Thor. Probablemente ambos fueron capturados por el Ejército Rojo, ya que su última ubicación conocida fue Jüterbog. Las características principales del Karl Herat 040 eran: peso, 124 toneladas. Longitud, 11,1 metros. Altura, 4,7 metros. Tripulación, comandante, chofer auxiliar y 18 artilleros, en total 21 operarios. Blindaje, 12 milímetros. Arma primaria, un mortero de asedio de 600 milímetros. Alcance, 6,8 kilómetros. Motor, un Daimler-Benz MB503A gasolinero o un Daimler-Benz MB507C diésel, 580 caballos. Velocidad máxima, entre 6 y 10 km por hora sobre camino. Autonomía, 42 km con motor gasolinero, 60 km con motor diésel. Las características principales del Karl Herat 041 eran: peso, 126,3 toneladas. Longitud, 11,3 metros. Altura, 4,7 metros. Blindaje, 12 milímetros. Arma primaria, un mortero de asedio de 540 milímetros. Alcance, 10,4 kilómetros.